Seguimos en el curso de WordPress fácil y práctico de enlacima.co. En esta sesión vamos a hablar de unas configuraciones necesarias relacionadas con lo que es el localhost y el php.ini. En la clase anterior mencionamos que al digitar localhost en el navegador, pues nos va a hacer referencia a una carpeta que tenemos en el disco local C. Miren, disco local C. Disco local C. Esto es en ambientes Windows. En Mac sería muy parecido. Disco local C, carpeta mam, carpeta htdocs y la información que tengamos ahí adentro. Vamos a eliminar ese archivo. Voy a eliminar esta carpeta también de mi primer sitio que la creamos en la clase pasada. Vamos a abrir esa carpeta htdocs con un editor de texto. Yo lo voy a hacer con Visual Studio Code. Ustedes pueden utilizar cualquier editor de texto plano, por favor. Archivo, abrir carpeta. Voy a irme hasta, recuerden, disco local C. Bien, disco local C. Carpeta mam, carpeta htdocs. Muy bien. Localhost hace referencia a esta carpeta htdocs. Ahora refresco. No tengo nada en esa carpeta, entonces simplemente el servidor web Apache va a mostrar un índice. Si escribo 1.27.0.0.1, esta dirección IP va a hacer referencia a esta misma carpeta htdocs. Entonces, localhost es un dominio o una máscara de esa dirección IP 1.27.0.0.1 y quiero que tengan eso muy claro. Siguiendo con las diapositivas, Apache de forma predeterminada interpreta los archivos index.html y si tiene instalado el motor PHP de forma predeterminada interpretaría los archivos index.php. Vamos a ejemplificar eso. Voy a crear acá con este editor un archivo de texto simple que se va a llamar mensaje.html. ¿Bien? Y acá voy a escribir un texto. Texto, voy a maximizar esto un poco para que lo vean mejor. Texto desde el archivo mensaje.html. Guardo. Voy a refrescar el navegador. Si refresco el navegador en toda esa carpeta, miren que me aparece un enlace a ese archivo en el índice. Si doy clic en ese archivo o digito localhost / mensaje.html, pues voy a tener acceso a la información o texto escrito dentro de ese archivo. Ahora voy a crear un archivo acá que se va a llamar index.html y voy a escribir un texto desde el archivo index.html y guardo. Vuelvo y recargo el navegador. Como estoy recargando, pues haciendo referencia a este archivo mensaje.html, estoy viendo el contenido que hay dentro de mensaje.html. Pero si doy clic en
localhost, que hace referencia a la carpeta htdocs. Miren que sin tener que escribir esto, así index.html, sin tenerlo que escribir, me interpreta el código que hay dentro de dentro de index.html. Ahora, les decía que si nos encontramos acá, vamos a cambiarle la extensión a este archivo, cambiar nombre, por index.php. Debería funcionar igual. Recargo acá el navegador y miren que se está interpretando de forma automática ese archivo index.php. Hay una diferencia entre la interpretación de archivos index.html o archivos de características y extensión HTML a archivos de características y extensión .php. El asunto es que si yo escribo dentro de este archivo código PHP, pues me va a interpretar código PHP. He ahí porque tenemos que instalar el motor PHP. Instalárselo a Apache para que pueda interpretar código PHP. Recuerden, WordPress es un software hecho en el lenguaje de programación PHP. Voy a escribir acá una función, ustedes lo pueden ensayar, php.info, esto es un código PHP muy básico. Vuelvo al navegador y refresco. Muy bien. Y esto es lo que me muestra la configuración del motor PHP. Siguiendo con el temario para esta clase, PHP tiene unas directivas de configuración, que es, por ejemplo, el límite de la memoria PHP, el tiempo de ejecución, por archivo o script PHP, la carga máxima o peso que se puede subir un archivo a un servidor teniendo el intérprete PHP o utilizando PHP como lenguaje de programación, y el número máximo de peso que se pueden enviar archivos utilizando el método POS de PHP. En este caso vamos a cambiar estas directrices, pero ¿dónde? Si vamos a la documentación acá en MAM, bien, documentación, MAM 3, nos ubicamos acá, MAM Windows. Si vamos hasta el final, hay unas preguntas frecuentes. Y acá nos dice dónde podemos ubicar el MAM para Windows o MAM para Mac, ese archivo php.ini, que es el archivo de configuración. Acá nos dice que está dentro de conf, dentro de la carpeta manf y la carpeta de la versión del motor PHP que estemos utilizando. ¿Y cómo sabemos qué versión del motor PHP utilizamos? Pues acá en el panel de configuración de MAM, vamos a preferencias y en preferencias damos clic en la pestaña PHP y ahí es donde podemos cambiar la versión del PHP que estemos utilizando. Podemos trabajar con esta que es como la estándar o esta que es la última, la más reciente. Ya para seguir configurando vamos a cambiar esta forma de caché de PHP y vamos a darle OK. Muy bien, se apagan y se reinician los servidores. Ahora desde mi editor vamos a abrir esa carpeta donde vamos a configurar esas opciones del PHP. Bien, vamos a configurar la última versión que es la 7.1.5. Seleccionamos la carpeta y vamos a abrir ese archivo php.ini. El primer parámetro que vamos a cambiar es la memoria PHP, es la memoria que se consume en la interpretación de un archivo. Vamos a ponerle 512 por defecto.
trae 128 si no estoy mal. Limit. Esto es memory limit si no estoy mal. Memory limit. Aquí está. Limit. Vamos a ubicar esto en 256. Después vamos a cambiar el max execution time. Max execution time. Vamos a habilitarle o a escribir unos 600. Estaba ahí, muy cerca, ¿no? Vamos a cambiar esta otra que nos dice acá por Allow Max File Size, ¿no? Lo tenemos en 32. Acá está. Vamos a ponerle 32. Y cambiamos por último el Post Max Size. Post Max Size. Acá recomiendo en la diapositiva que va a quedar de 256. Bueno, ¿y por qué esos valores? Pues esos valores no salen al azar. Son unos valores recomendados que ya voy a empezar a explicar por qué. 256. Bien, guardo el php.ini, paro los servidores. Vuelvo y reinicio el servidor. Ahí está reiniciando, ya reinició el Apache. Intencionalmente en el navegador, pues en ese archivo index.php puse una función que me va a mostrar todas las características y configuración en una función php.info, me va a mostrar toda la configuración del intérprete PHP. En este caso, si refresco, si busco el valor de memoria, memory limit, miren que se puso o se escribió el valor que le agregué al archivo php.ini, ¿no? Si vuelvo y ese valor de memoria lo altero, vamos a cambiarlo, memory limit, voy a escribir 512, bien, 512 M, ¿no? Verifico, guardo, siempre debo reiniciar el servidor, ¿no? Para que me tome los cambios. Entonces paro los servicios y vuelvo y los inicio. Ahí ya inició el del servidor, vuelvo y refresco. Y si notan, ya cambia el valor. Estos valores, ¿qué razón tienen de ser? Voy a explicar. Este valor, memoria límite del PHP, memory limit, hace referencia a la memoria que se consume, memoria física, para interpretar un script o archivo con extensión PHP. Este Max Execution Time hace referencia al tiempo en segundos que se debe demorar interpretando un archivo con extensión .php. Este Allow Max File Size hace referencia al peso máximo que puede tener un archivo de su vida. Y Post Max Size hace referencia a la cantidad o peso en archivos que se pueden enviar en un formulario utilizando el intérprete PHP. Estas configuraciones que acabamos de hacer, junto con la interpretación correcta de lo que es el localhost, nos ayudará a hacer una instalación correcta en PHP.